Hola amigos de Fiat Corazón de María, con el gusto de estar pues con ustedes y sobre todo con una gran personalidad que ya muchos la han de conocer, porque bueno, pues ella también tiene su canal y la verdad da unas pláticas, unas charlas y bueno, también unos grandes cursos que más adelante podremos hablar con ella. Se trata de Dulce María Almazán. Ella pues ella es evangelizadora y dice que ama profundamente al Señor, así se cataloga. Y bueno, no solamente eso, ella es mexicana y estudió en el TEC de Monterrey y tiene pues una carrera en negocios internacionales, así como también es contadora, auditora y fiscalista y tiene 23 certificaciones en desarrollo humano. Y ella dice humildemente, todo eso es basura. Hasta que conoció al Señor, su vida cambió. Y su lema es, sin cruz no hay gloria. ¿Cómo estás? Feliz, agradecida de poderle servir al Señor, de poder estar con ustedes. Muchas gracias. Realmente tú has venido a refrescar y a llenar un área donde nos hacía mucha falta, sobre todo pues en estos cursos que nos das esa asesoría. Pero antes de hablar de esto, platícanos parte de tu testimonio. ¿Cómo es que siendo una mujer tan talentosa, con tantas carreras, con tantas certificaciones, con una facilidad de palabra, guapa, joven, o sea, todo, el Señor te llama a su servicio? El Señor tuvo una gran misericordia de mí. A los 36 años yo inicio mi proceso de conversión. Es algo que nunca me esperé, ni siquiera lo conocía porque yo no practicaba el catolicismo. Yo no tenía nunca noción de que era un templo y que Cristo estaba vivo en la Eucaristía. No tenía ni idea porque yo no fui formada. Tenía todos los sacramentos, bendito sea el Señor, tenía todos los sacramentos. Básicamente lo único que tuve yo que hacer cuando incursiono en Cristo fue confesarme y empezar a comulgar. Yo oro mucho por la gente que todavía tiene que bautizarse para poder comulgar, pero bueno, no se desesperen. Vale la pena hacer todos los esfuerzos, vale la pena el día que tú estás comulgando al Señor, empiezas a ser libre, entonces no importa lo que tengan que pasar, háganlo. Tenía todos los sacramentos, a los 18 años yo hice mi primera comunión, pero no hubo semilla. Estoy segura que el Señor quería desde ese momento empezarse a gozar en mí, pero yo no era tierra fértil y pues se robó la semilla el enemigo. Y es 18 años después cuando entro en un proceso de destrucción. El Señor es lento en la ira, infinito en misericordia y me dio muchas oportunidades, pero yo estaba sin saber qué era. Yo recuerdo haber viajado al Vaticano, estuve en Italia, Francia, en varios lugares y fui a muchísimas iglesias, muchísimas. Pero yo nunca saludé al Señor porque no sabía que Él vivía ahí. Entonces, pues para mí no tenía una noción de eso. Sin embargo, siempre fui muy espiritual, siempre. Siempre el Señor me dio un don de consejería también, siempre. Yo desde muy pequeñita me recuerdo mirando a los adultos y con sus ojos de dónde sacó lo que dijo, ¿no? Entonces ya ahora reconozco lo que el Señor me había dado. Y entonces, después de varias oportunidades que el Señor me debió dar, yo no las captaba y dijo, bueno, con una buena va a entender. Y me dio una pero buena que me mandó fuera del mundo, ¿no? Hasta allá llegué yo. Y entonces yo estaba muy metida en la nueva era porque al no haber tenido católicos fervorosos a mi alrededor, pues yo busqué en la espiritualidad y lo que se me apareció eran cursos de control mental, cursos de Reiki, cursos de ángeles, a lo cual metafísica, a lo cual yo hoy les digo, ni se metan ahí porque te infesta horrible. Todo eso puede parecer súper lindo, pero es como si tú todos los días tomaras refresco para calmar tu sed. En algún momento terminas enfermo. Ay, qué bonito es. Entonces, sí, porque hay un gran vacío en el ser humano y siempre está buscando algo que llene ese vacío. Sí, entonces, bueno, yo muy pequeñita, yo a los 15 años incursiono en esto de la nueva era y pues estuve ahí
nada calmaba mi sed, yo siempre buscaba otra cosa, o sea, es que esa es donde uno se puede dar cuenta que uno todavía no está saciado porque sigue buscando. Cuando yo encontré a Cristo, nunca más me he alejado de Él, o sea, yo sé que solo el camino es Él. Entonces viene todo este tiempo de destrucción donde cuando haces algo malo, luego va a venir algo malo peor y luego otra cosa mala peor y toda cosa. Y un pecado te lleva a muchos más. Mucho. Entonces, bueno, yo tenía pecados de todo tipo y de repente empiezo. Hay dos pecados que el Señor no tolera y es donde yo veo que el Señor me toleró en uno como que decía, bueno, ¿no? Pero cuando yo entré en la idolatría, el Señor se enojó muchísimo. No, eso lo odia el Señor, adorar otros dioses. El pecado de idolatría, el Señor no lo tolera. Y yo recuerdo muy bien que cuando yo empecé a hacerme limpias, cuando yo empecé a checarme las cartas y me hice una persona que conocía de las cartas, el Señor se enfadó muchísimo. Fue como de no soporto más, te toleré todo lo demás, pero esto no. Y me vino una infestación horrible donde yo caí en un espíritu de ruina material, ¿sí? Donde siempre yo fui una mujer muy bendecida por el Señor, muy bendecida. La carrera que tenías y te hacían reportajes y salías en la televisión y todo, bueno, sí eras próspera. Muy bendecida. El Señor me dio unos papás comerciantes que siempre se ocuparon de mí, que tuviéramos siempre lo mejor, yo y mis hermanos muy trabajadores, y el Señor siempre me bendijo así. Entonces, no, cuando el Señor te da algo, pues nunca te lo va a quitar. Pero todas mis bendiciones yo se las estaba entregando al enemigo. ¿Por qué? Porque en el momento que tú pagas con la bendición de Dios, que es el sustento, cartas para que te las lean, tú estás diciéndole al Señor, yo no confío en ti, yo necesito que alguien humano, que es malo además, porque pues no es Dios, todos somos malos, ¿no? Venga y me diga de mi vida en lugar de ir contigo. Fíjate que tomaste algo muy interesante que yo creo que nuestros hermanos tendrían que parar y pensar un poquito. El padre Herrera, algo de lo que dice, que cuando hay adulterio, el que tú gastes el dinero por tu trabajo hacia otra persona, otra familia, hay una ruina. ¿Pasa lo mismo aquí? Claro, claro. Tu dinero tiene que darle gloria a Dios. En donde tu dinero caiga en manos donde van contra Él, te vas a meter en problemas. Y de ahí te da un espíritu de ruina. Me da un espíritu de ruina y se me empieza a arruinar todo. Yo ya, por más que intentaba, no tenía clientes y pagaba dinerales para salir en la televisión, pagaba dinerales para salir en los periódicos, pagaba dinerales porque todo eso se paga. Claro. Todo eso se paga. Todo, ¿no? Tiene un precio. Todo tiene un precio. En el mundo todo tiene un precio, ¿no? Entonces tú pagabas y era impresionante porque lo que los medios decían, te debe redituar en esto, y decía, no, cada vez quedó peor. Eso me conduce a escuchar a la gente que decía, uy, no, a mí de verdad yo me fui con tal brujo y me fue re bien. Eso es mentira. Nada más te sacan tu dinero y entras en peligros mucho más grandes. Entonces, bueno, yo ya estaba en cosas así hasta que, y todo era porque perseguía el dinero. Claro. Yo tenía un amor a las riquezas brutal. Sí, a la buena vida, lo que te daba. Y claro, eras una mujer exitosa, una mujer que te llamaban. Que aparentemente exitosa, aparentemente, porque era pura apariencia. Era pura apariencia. Era un esfuerzo muy grande el que yo tenía que hacer para detener todo lo que estaba a punto de caerse, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quedé endeudada. Obviamente yo no podía tener la vida que yo mostraba a los demás. ¿Sí? No, veías mis tarjetas y toda endeudada. ¿Por qué? Porque era una apariencia. Porque eso te hace el mundo. Tú tienes que aparentar para que te quieran. Tú tienes que aparentar para que valgas. Tú tienes que aparentar. Y entonces esa apariencia cuesta muy cara. ¿Sí? Y no hay bolsillo que la soporte, ¿no? Entonces era pura apariencia, ¿no? Entonces cae este espíritu de ruina, por más que yo intentaba. No. ¿Y cuántos años te duró ese espíritu de ruina? El Señor fue muy misericordioso conmigo. 3 años y medio, donde es de verdad nada. O sea, de verdad que yo caminaba con 5 pesos en la bolsa y era decidir, lo prefiero dar en la misa, así. Pero fíjate, bueno, digo, yo también tengo muchos testimonios, pero siempre la providencia de Dios es perfecta. Nunca te dejó, ¿verdad? No, nunca. No, yo siempre tuve techo, siempre tuve comida, siempre tuve vestido, siempre. Pero cuando el Señor te consiente demasiado con el sustento,
¿no? Donde yo había sido muy, muy, muy apapachada, me dejó tener todo lo que yo quise, de verdad. O sea, yo no puedo decir, me dejaste con ganas de algo, no. O sea, en realidad no. O sea, viajé mucho, tuve el coche que me gustó, pero abusé del Señor. El Señor es muy bueno y yo fui muy abusiva. Fui muy abusiva. Y lo que a él no le importaba lo que yo trajera, a él lo que le importaba era que yo no le daba gloria a él, ¿no? Obviamente cuando uno adquiere una seguridad que es dada de él, ¿no? Yo recuerdo cuando yo tuve una unión civil, ¿no? Recuerdo que yo dije, yo quiero llegar a esa unión civil, que no, para mí no era una unión civil, era una boda, ¿no? Que era un ridículo, o yo lo sé, pero yo decía, yo quiero llegar en una camioneta nueva, y en 2 meses yo tenía una camioneta nueva, ¿no? Porque el Señor es tremendamente providente, pero no hagan eso, porque es un abuso, es un exceso. No hay necesidad. Cuando uno ya está lleno de Cristo, tú dices, no hombre, o sea, hasta mis piecitos me mueven, ¿no? Y el Señor nos mueve. Entonces, es importante no caer en esos abusos. Yo te lo digo porque yo quiero transmitir muy bien que el amor a las riquezas te va a dejar en la ruina. En un momento o en otro, ¿eh? Tantísimo. En un momento o en otro. O sea, el Señor, y porque quiero que entiendas lo que es la idolatría. La palabra de Dios que no se puede servir a 2 amos. No. Y sobre todo al dinero y a él. Sí. Entonces yo quiero que entiendan muy bien por qué entro en el tema de la idolatría, porque es ahí donde el Señor dijo, basta, se acabó, ¿sí? Te pude haber mandado al purgatorio, pero con esto te vas a ir al infierno, ¿sí? Porque yo iba directo al infierno. Yo iba directo al infierno porque yo estaba en pecado mortal. Claro. Entonces, yo tenía en mi altar de mi corazón el dinero. Yo pensaba, si yo no tengo dinero no soy nada, pero no lo tenía consciente, obviamente, ¿no? O sea, era algo que yo perseguía, pero no sabía que eso era una idolatría. Entonces empiezo a buscar, ¿no? Eso. Cuando se empieza a ir el dinero, empieza a correr el riesgo otra idolatría, el amor a los honores, ¿no? A ser alguien, a que me aplaudan, a que hablen de mí. Otro peligro, otro peligro, porque el del que tienen que hablar es de Jesucristo. Nuestra vida tiene que reflejar a Jesucristo. Que si se dice, oye, qué mujer tan inteligente porque quiere a Cristo, porque comulga a Cristo. Sí, no, tú te creías una superwoman que podías hacerla de todas a todas. Sí, y como yo no conocía a Jesucristo, que yo creo que por eso el Señor fue tan benévolo conmigo, porque dentro de todo dijo, bueno, esta es ignorante, no ha sido formada. Sí. Pero la voy a enseñar muy bien para que enseñe muy bien a sus hermanos, ¿no? Claro. Entonces me puso una buena, ¿Cómo llegas a la iglesia o cómo? Cuando yo empiezo a entrar en este tema de la idolatría, me empiezan a hacer limpias y yo en aquel momento tuve un novio, el último que tuve, antes de Jesucristo, ¿no? Recuerdo que yo vi cuando me estaban haciendo la limpia y me puso una cara de desaprobación, como de esta mujer que está haciendo, ¿no? Y el novio que yo tuve, ¿no? Aquel exnovio, sí. Que ya es exnovio, ¿no? Aquel novio que yo tuve, vio que me hacían una limpia y me miró raro, ¿no? Sí. Él es católico, y entonces yo sintiéndome mal, ya como que el Espíritu Santo empezaba a actuar en mí, yo le dije, oye, es que como que lo que estoy haciendo está mal, ¿no? Eso de la limpia. Y me dijo, vaya hasta que te das cuenta. Hoy yo sé que era la voz de Jesucristo, claro. Sé que era el Señor. Me dijo, qué bueno que te das cuenta. Lo que tú tienes que hacer es ir a confesarte, ir a misa 40 días, comulgar, hacer el rosario de sanación y liberación y no pecar, ¿no? No pecar. Y entonces yo dije, ok. Y entonces yo empiezo a ir a misa. Pero fíjate, ahí fuiste dócil al Espíritu, ¿eh? No, es que yo ya estaba. Yo ya estaba. No, yo ya estaba paleadísima. De hecho, 1 año y medio de que se presentara el católico, ¿no? 1 año y medio antes, yo ya estaba arrepentida. O sea, pero no sabía de qué. Por eso es muy importante la formación católica. No hay que menospreciarla, es muy importante. Yo ya estaba arrepentida en mi corazón, el Espíritu Santo ya estaba actuando. Porque yo me puse de rodillas en medio de mucha enfermedad, muchos dolores. Te deja tan infestada la nueva era que yo en verdad agachaba la cabeza y me daba como un toque eléctrico. Y ningún médico me encontraba nada. Entonces, yo ahí, 1 año y medio antes... porque te impactó en tu persona físicamente. Todo, ¿no? Por eso yo te digo que a mí el Señor
me golpeó durísimo. ¿Qué sentías físicamente? Fue físicamente, tenía debilidad, yo tenía dolores súper fuertes en el cuello, dolores en la espalda. Sí, de hecho, a mí me diagnosticaron una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante, que es artrítica, claro. Pero era de pecado, ¿eh? Desde que yo comulgo al Señor, se me ha ido quitando. Hoy cada día estoy más fuerte que nunca, ya no tengo esos dolores. Por eso yo sé que la enfermedad es del pecado. A mí me pueden decir lo que quieran, que es la naturaleza humana. Yo les digo una cosa. A mí el Señor me lo ha revelado. Tú tendrías que estar sano porque me comulgas. Claro. Tienes que tener vitalidad. Nos ha dado vida para 120 años, no para que estemos amolados. Así es. ¿No? Que aparte yo siempre también he dicho, si somos hijas del Rey, como hijas del Rey tendríamos que vivir. Por supuesto. Así es, porque Dios te dio, eres imagen y semejanza. Claro, uno podría, o sea, a los 80 años Moisés recibió su misión. Nosotros podríamos hacer eso también y bueno, moriremos de un paro cardíaco de amor por Cristo, sí, claro. Y pues se nos para el corazón y listo. No tenemos por qué irnos así volviendo decrépitos y horribles, ¿no? No tenemos por qué hacer eso. Pobreza, enfermedad y la separación de mi pareja. Yo en aquel momento me casé, una unión civil, nunca me casé por la iglesia. Católico. No, el católico yo lo conozco después de haberme ya separado. Yo me había separado 2 veces ya de uniones civiles. Me divorcié de unión civil una primera vez y luego de otra vez. Pero ya les contaré qué historia porque todo es mucha historia. Bueno, déjenme concretar. Otra entrevista que le vamos a hacer. Sí, es para otra. Pero entonces vamos a retomar esta parte de la idolatría. Él me dice, ve a la iglesia católica. Yo estaba hecha a pedazos porque año y medio antes yo me puse de rodillas, yo ya no aguantaba los dolores, eran demasiados, yo sentía que me volvía loca y nadie me encontraba nada, ningún médico, me hicieron estudios y nada. Y entonces yo arrodillada, mirando a una ventana, porque es que uno siempre mira al cielo, el alma reconoce a su creador. Y le dije, si tú existes, ayúdame, yo voy a hacer lo que tú me digas. Y él me habló. Él, y oí yo su voz, me dijo, obedéceme. Para mí en ese tiempo la obediencia no tenía ningún significado, pero en lo humano yo decía, lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. Me acuerdo que le dije. Y año y medio pasó para que llegara el católico. Sí, no es tan rápido así. No. Sí. Año y medio, o sea, no crean que fue tan rápido, pero también fue misericordioso. Año y medio donde yo no tenía para pagar las deudas, pero salió. O sea, el Señor era como de, estoy enojada, pero estoy enojado, pero te amo. Así. Ahí te va, un cachito, y ahí me salió otro trabajito, ¿no? Entonces ahí iba sobreviviendo. Pero yo todo ese tiempo me sentía como en el mar cuando te revuelca la ola. Sí. Estoy revolcada y de repente jalaba tantito aire y ahí va la otra. Y así todos esos años, muy, muy difícil. ¿Cuántos años fueron? Fueron de esa época donde empieza mi destrucción, es en 2015 cuando yo me entero del adulterio. Bueno, no era adulterio, era todo lo que sea pecado. Me pone el cuerno el segundo marido, ¿no? Nunca me casé por la iglesia porque eso les importa mucho. Siempre me preguntan, ¿pero cómo si no nunca me casé por la iglesia? Fueron uniones civiles y para mi vergüenza, para mi vergüenza. Y entonces, desde 2015... yo llego a la iglesia católica en 2018. Entonces en 2015 yo me entero de ese adulterio, se me rompe el corazón, me vuelvo loca porque cuando una le ponen el cuerno, una quiere así jalarlo de los pies y meterlo en la taza del baño para que te responda. Entonces bueno, yo entro en un enloquecimiento dolorosísimo, me divorcio finalmente en agosto de 2016. Y es en octubre de 2016 donde yo me pongo de rodillas y le digo al Señor, si tú existes, ayúdame, ¿no? Pero era una honestidad donde yo decía, yo quiero ser buena, ya, ¿no? O sea, mi ser me estaba diciendo, eres una mala hija, tu padre te ha amado y eres una porquería. Entonces yo me pongo de rodillas y entonces empiezo a tratar de ser una buena persona en el mundo. Eso no se puede, o sea, no puedes ser bueno. Porque no puedes dar lo que no tienes. Sí, o sea, tú tienes que tener a Cristo para ser bueno, si no, no puedes. Así es. ¿No? Entonces, pero yo hice mis intentos. Y en mis intentos traté de ayudar a la gente, de dejarme de importar a mí misma, ¿no? Entonces el Señor me fue tomando mi miseria de, ay, pobre esta, ¿no? Entonces llega año y medio, viene el católico
me dice eso y yo empiezo inmediatamente, ¿no? O sea, tanto dócil no, o sea, es que me llevó a... No tienes opción, ¿no? Bendito sea Dios, porque yo tan necia no hubiera entendido de otra manera, qué bueno que lo hizo así. Entonces yo llego el sábado de gloria a la iglesia, está el cirio pascual, lo encienden, recibo mi cirio, entro en la oscuridad y de repente las campanas y se abre Cristo Rey, ¿no? La gloria. Para mí fue muy importante porque en la nueva era te meten muchas ideas del crucificado, terribles, terribles, no se dejen engañar. Yo no quería el crucificado, hoy amo al crucificado, pero en aquella época el Señor dijo, así me va a entender. Entonces yo veo a Cristo Rey, yo dije, este sí es Cristo, claro. No al otro pobrecito que lo tienen ahí, no, ese pobrecito es el Rey. Pues es que la cruz es salvación, claro. La cruz es resurrección, bueno, como tú dices, tu lema. Sin cruz no hay. No hay gloria. Entonces, por eso yo amo tanto al crucificado y por eso les insisto tanto, tengan cuidado, porque ahí me metieron un chorro de ideas y uno, pues como está tonto, no entiende porque se te adormece, o sea, es algo real. Sí. Se te adormece la inteligencia, ¿no? Entonces, a mí en el tiempo donde yo estuve en la nueva era, me hicieron las estafas que te puedas imaginar y los robos que te puedas imaginar, porque te atontas, o sea, algo que es evidente que es un robo, tú caes, ¿no? Pero bueno. Entonces yo empiezo a ir a la iglesia, me encuentro con Cristo y luego me dice esto el católico y me dice, oye, ve a la iglesia, yo empiezo a ir. Pues como yo no sabía que en cada misa te confiesan, pues yo iba a misa y no me alcanzaban a confesar. Entonces yo decía, no, pues otra vez no. Entonces se vuelve la confesión, pues sí, no podía confesarme, un peregrinar. No podía, o sea, yo llegaba y estaba cerrada la iglesia, o sea, mil cosas. Pero bueno, finalmente... El enemigo hace su obra ahí, ¿no? Pues si tú eres de acá. Hace su obra, sí. Pero bueno, el Señor fue bueno y nada más me dejó padecer como 7 días, ¿no? Ya luego me lo confieso. Y eran unas confesiones dolorosísimas. O sea, yo me ponía de rodillas y lloraba y lloraba y lloraba. Y no podía creer yo qué me estaba pasando, por qué lloraba tanto. Sentía un dolor. Y entonces me empieza a pasar todo esto. Yo me había endurecido mucho por el pecado. Me había vuelto una mujer, no sé exactamente cómo llamarle, pero endurecida. Sí, con el corazón de piedra. De piedra. Sí. Entonces, si algo me dolía era de, pues yo voy a demostrar que puedo, y que puedo, y que puedo, hasta que dijo Dios, no, ni más, en mí no puedes nada. Y me dejó caer y caer y caer. Entonces a mí las lágrimas me parecían un milagro. Debilidad cuando estabas en la parte... Debilidad, ¿sí? Exacto, debilidad. Pero yo decía, ¿de dónde me sale tanto, tan sabroso además? Fíjate que tocas algo muy interesante que a mí me sucedió, y yo creo que a mí me sucedió también que yo era la superwoman. Y yo creo que eso le pasa a muchas mujeres, sobre todo las mujeres profesionales y todo. Pero el Señor me dijo, sí, tú te crees superwoman, ahorita vas a ver. Entonces, sí es un gran riesgo esto que estamos hablando, que estás diciendo, o sea, es como una soberbia también, sí. O sea, tienes muchos pecados, soberbia, vanidades, bueno, de ahí se desatan muchos más. Sí, y yo he aprendido de María. Y las lágrimas, a mí, en mi personal, era una debilidad. Yo años no lloré porque era debilidad y no me podía permitir ese tipo de cosas. Sí. Eras lo mismo, que para ti representaba quizá lo mismo. Sí. Y yo lloraba de una forma muy, muy liberadora. O sea, cada vez que yo lloraba era como si me hubiera quitado un peso de encima. Entonces yo decía, mira qué hermoso lo que me está pasando. Y mujeres, tenemos que ser como María. Religiosas, tenemos que ser como María. O sea, esto es muy importante, y ahorita que la Virgen me recuerda esto, es muy importante que nos sometamos a la autoridad. Muy importante, porque María, siendo la llena de gracia, se sometió a San José, un gran varón, casto, puro, recto, pero hombre, ¿sí? No era el lleno de gracia. Y ella, siendo quien era, se sometió. Jesucristo, siendo quien era, se sometió a la autoridad de José. Entonces tengan mucho cuidado también con eso, para que no vayan a caer en esto. También pasa mucho con las mujeres exitosas, digo, porque también, bueno, yo traía toda una leyenda ahí en mi corazón, un pensamiento aprendido de mi mamá,
que no necesitas de los hombres, que eres tan autosuficiente. Y ella me decía, yo no necesito de ningún hombre, con mucho dolor, claro, hablaba su dolor, hablaba muchas cosas de su pasado, pero uno lo aprende, y lo aprendí yo. El hombre nunca le daba la dignidad de eso, hasta que entré en la iglesia y digo, sí tiene un papel importante el varón, y entonces lo comprendí, y yo digo, no es que, así como María, tú dices, se sometió al varón siendo ella quien sea, porque todos tenemos un papel muy importante en la familia. Claro. Y esta parte de sometimiento, algún día haremos un programa de eso, no tiene que ver con someterte a alguien que te lastima, tiene que ver con someterte a lo que Cristo está pidiendo de ti. Entonces, hay que hacer mucho discernimiento en eso, porque desgraciadamente hoy también hay hombres muy, pues no muy puros, claro, no castos. Entonces es un tema para toda una plática. Entonces, solamente mujer tú tienes que ser como María, varón tú tienes que ser como Jesús. Jesús es el que cargó la cruz, oye, no María. María nunca le dijo a Jesús, sí, no. Bájate, yo la cargo, no. Nosotras acompañamos a los que cargan la cruz, que son los varones. Por eso también solo el sacerdote puede ser varón. Y entonces ya, ¿cuánto lloraste? ¿Cuántos? Un año completo, me acuerdo que yo lloré un año completo de arrepentimiento, de dolor. También esa es una gracia que Dios te regaló. Claro. Porque no a toda la gente le regala esa gracia. Sí. La gracia de dolerte de tus pecados, de sanarte, de liberarte. Sí. Y ahora lloro mucho, pero lloro de gozo y claro, tengo también don de lágrimas. Entonces, cuando una persona no puede llorar y está así como, yo lloro y la persona se libera, ¿no? Es así como que despresurizas. Entonces, eso pasa. Y yo llego a la iglesia, empiezo a entrar en la iglesia, y recuerden que yo les había dicho que para mí no tenía ningún sentido la iglesia. Cuando yo estoy delante de la Eucaristía, cuando yo voy comulgando, pasaba algo maravilloso, porque yo toda la noche vivía un infierno entre dolores físicos, dolores emocionales, tortura mental. Yo tuve incluso estas insidias demoníacas de suicidio, ¿sí? Y nunca lo intenté ni lo llevé a cabo. Pero parecía que el demonio me decía, órale, aviéntate, ¿no? Yo decía, no, pues sí tengo muchas deudas, ¿no? Ya con esto acabo, y eso son tonterías. El Señor siempre les va a ayudar a resolver, siempre. Sí. Entonces yo, después de un infierno en la noche, yo iba a misa en la mañana y yo salía con unos ojos de todo va a estar bien, o sea, en aquel tiempo, ¿no? Como si me hubieran depositado toda la lana del mundo y hubieran dicho, ya, todo está bien, ¿no? Pero no. Pero sí tenía a Cristo, que Él es mi riqueza, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué me siento así si hace rato yo estaba súper triste, ¿no? Súper mal, porque ahora me siento tranquila, ¿no? Entonces yo empiezo a ver que pues el Señor me empieza a ayudar, me empieza a sanar, y yo empiezo a investigar en internet. Te empieza a dar hambre de Dios. Sí, empiezo a investigar en internet ¿qué es la Eucaristía? O sea, yo decía, ¿qué es la Iglesia Católica? Así empecé googleando, ¿qué es la Iglesia Católica? ¿No? ¿Qué es la hostia? ¿Qué es la Eucaristía? Y cuando yo leo, porque empiezo a leer qué es esto, y dice lo de la transubstanciación, que es cuando el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino, y se hace Dios, yo dije, esto es cierto. Esto es cierto, o sea, esto es verdad. Y porque yo ya lo habías vivido, lo estabas viviendo. Sí. Sí, o sea, ya había vivido otras cosas, experiencias de todo tipo, me había aventado en paracaídas, o sea, sí, había hecho muchas cosas y nada me había tocado, o sea, como toda el alma, más que él. Y entonces yo decía, sí es cierto. Yo recuerdo que, imagínate, yo al católico le dije, es que ya sé lo que hay aquí, es que es la transubstanciación, yo así súper eufórica. Y él me dice, o sea, ¿y no sabías? No. Y entonces yo decía como, y tú tampoco, porque si tú lo supieras, tendrás la misma cara que yo tengo ahorita, pero todos los días, ¿no? Entonces el católico a veces todavía no se da cuenta que Cristo resucitó. Y que gracias a Él, o sea, con solo pensar eso en la mañana, Él resucitó, yo tendría que estar feliz todos los días de mi vida, todos. Dulce, pues en esta primera etapa de este testimonio, porque bueno, va a haber cosas que compartamos, ¿con qué acabamos esta primera entrevista diciéndoles a nuestros hermanos? Pues yo termino diciéndote, continuará, porque Cristo ha resucitado y por eso
tú tienes la oportunidad de vivir en plenitud todos los días de tu vida, aunque no tengas un peso, aunque estés enfermo, aunque haya muerto alguien que tú quieras, tienes la oportunidad de recuperar una vida. Y el Señor hace una promesa: todo lo que han perdido, yo se los voy a restaurar. Y Él conmigo ha cumplido. Ay, qué bonito. Bueno, amigos de Fiat, la próxima, nos vemos en la próxima, que continuará. Que Dios los bendiga.